Hola a todos. El comportamiento sexual es una de las áreas de la conducta humana en la que es más difícil establecer el límite entre lo normal y lo patológico. Una clasificación de los principales trastornos sexuales nos puede dar una idea sobre cómo se organiza esta vertiente de nuestro comportamiento. Vamos a hablar hoy un poco más de cada trastorno de la conducta sexual para lograr entenderlos de una mejor manera. Los trastornos sexuales se han dividido en tres grandes grupos, que son los trastornos o disfunciones sexuales, los trastornos de la identidad sexual y las parafilias. Esta forma de clasificarlos nos ofrece un esquema básico sobre los tipos de los trastornos sexuales y psicosexuales. El trastorno sexual es un tipo de trastorno muy conocido entre la población que se desglosa, como dijimos, en diferentes tipos. He seleccionado este tipo de clasificación para poder explicar los diferentes tipos que hay. Pero primero vamos a ver qué es la sexualidad, la cual representa el conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Al igual que los otros primates, los seres humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el de la otra persona. Entonces, como dijimos, los trastornos sexuales los podemos clasificar en disfunciones sexuales y las parafilias. Adicional, agregamos los trastornos de identidad sexual. Las disfunciones sexuales nos, nos referimos a ellas a la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, que incluye el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución, que evita al individuo o a la pareja que disfrute plenamente de la actividad sexual. Puede manifestarse al comienzo de la vida sexual y puede ser causado por causas psicológicas o físicas, e inclusive una combinación de ambas. Es importante que al llevar a cabo una respuesta sexual se dé un ciclo. La primera fase es la de apetito o deseo, a través de uno o más estímulos, que pueden ser visuales, olfatorios, táctiles o fantasías, generando un deseo de realizar la actividad sexual. Siguiente, hay una segunda fase, que es la fase de excitación sexual, que incluye los sentimientos de placer sexual del individuo, así como los cambios fisiológicos en los que, por ejemplo, en el hombre se da la retracción del escroto y los testículos acercándolos al cuerpo y la erección del pene. En la mujer se da una sudación de la vagina que produce lubricación, aumento de la sensibilidad y tamaño del clítoris, erección y sensibilidad en el pezón. El periodo durante el cual se mantiene un nivel de excitación sexual se conoce como la fase de meseta. Posteriormente a esto se da la fase orgásmica, que es una tensión muscular generalizada seguida de contracciones musculares que producen movimientos pélvicos involuntarios de empuje. Con la liberación de la tensión muscular hay contracciones rítmicas de los músculos pélvicos y perineales. La última etapa es la fase de resolución. Hay una relajación corporal general
y el hombre experimenta un periodo fisiológico refractario antes que pueda producirse nuevamente la erección y el orgasmo. En la mujer, los tejidos del clítoris son suficientemente sensibles para responder casi de inmediato a una estimulación continua. En este sentido, como podemos ver, se dan las fases normales del ciclo que tiene que ver con la respuesta sexual. En la mayor parte de las disfunciones sexuales se relacionan con perturbaciones en una o más de cada una de estas fases. El trastorno, como dijimos, puede ser físico o psicológico o una mezcla de ambos. Por ejemplo, un hombre experimenta un fuerte deseo por una pareja, es un estímulo psicológico y puede encontrarse que no está siendo estimulado sexualmente, lo que se manifiesta en una erección parcial o ausente. Ya es un trastorno aquí físico. Una mujer excitada puede ser incapaz de lograr un orgasmo al preocuparse sobre la pérdida de su control al lograrlo. Las causas podemos definirlas como causas inmediatas, donde hay una ansiedad acerca del desempeño o temor a funcionar de una manera inadecuada. Hay una actitud expectante, vigilancia clínica del propio desempeño sexual. También puede haber problemas de comunicación inadecuada entre la pareja y las fantasías pueden ser ausencia de ellas o pensamientos que te distraigan durante la realización del acto sexual. Pero también pueden haber causas más profundas, como los temas intrapsíquicos, traumas, depresión, ansiedad, culpabilidad, temor a situaciones de intimidad o de separación, o temas de la relación por falta de confianza, problemas de poder y control, ira de la pareja, e igualmente factores socioculturales. Mucho a veces implica las creencias religiosas, las actitudes, los valores. Y pueden haber causas más profundas como los factores educacionales cognitivos, como los mitos sexuales, que fueron fundados en el desarrollo de la persona o la ignorancia acerca del tema de la sexualidad. Por otro lado, tenemos las parafilias, ¿verdad? Que se conocen como un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, es decir, en la propia relación. La causa suele ser principalmente porque la persona ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual. Como dijimos, entonces vamos a hablar ligeramente acerca de la clasificación de las disfunciones sexuales. Tenemos principalmente el trastorno del deseo sexual, trastornos en la excitación, trastornos en el orgasmo y trastornos en el dolor. Trastornos del deseo sexual. El deseo sexual hipoactivo se corresponde a la frigidez en la mujer y es la ausencia de deseo y de placer durante la relación sexual o durante la masturbación. También se conoce como anorgásmica. En el deseo sexual hipoactivo, las fantasías sexuales y deseos de actividad sexual persistente o recurrentemente deficientes se encuentran de esta manera o están ausentes, tomando en cuenta que afectan al funcionamiento sexual, tales como la edad y el contexto de la persona. La perturbación causa un sufrimiento o dificultad interpersonal de grado muy manifiesto. También puede haber aversión sexual, que es una aversión extrema, persistente o recurrente a todo, incluso el contacto sexual genital con una pareja sexual o su evitación. La perturbación causa angustia y dificultad interpersonal. También tenemos los trastornos de excitación sexual.
En la parte femenina hay una incapacidad persistente o recurrente de lograr o de mantener hasta que se complete la actividad sexual, una respuesta de excitación sexual, de lubricación, hinchazón. La perturbación causa sufrimiento o dificultad, también de grado muy manifiesto. A nivel masculino hay una incapacidad persistente o recurrente para lograr o mantener la excitación hasta que se complete la actividad sexual. Esto reflejado como una erección adecuada. Se suele asociar a problemas orgásmicos, de dispareunia y de falta de deseo. En el trastorno del orgasmo, en las mujeres hay una demora persistente o recurrente o ausencia del orgasmo después de una fase de excitación sexual normal. El criterio debe basarse en la edad, la experiencia sexual y lo adecuado de la estimulación que recibe la paciente. La perturbación causa también sufrimiento o dificultad interpersonal en un grado manifiesto. Igualmente, en el hombre hay una demora persistente o recurrente o ausencia del orgasmo después de una fase de excitación durante la actividad sexual. El criterio debe basarse en la edad. La perturbación causa sufrimiento de la misma manera en grados muy manifiestos. Este trastorno es conocido como la anorgasmia. En resumen, es la inhibición recurrente del orgasmo. En los trastornos por dolor se afecta básicamente a las mujeres y lo conocemos como la dispareunia. Es un dolor genital recurrente o persistente asociado con el coito, aunque también lo podemos ver en el varón. Es decir, la persona siente dolor físico al tener relaciones, pero de ninguna forma este dolor le provoca placer. Hay otros fenómenos como el vaginismo, que es un espasmo voluntario, recurrente o persistente de la musculatura del tercio externo de la vagina que interfiere con el coito y también produce sufrimiento o dificultad interpersonal. Otro trastorno es la eyaculación prematura, que es la eyaculación persistente o recurrente de manera prematura con estimulación sexual mínima, antes, durante o poco después de que se da la penetración y antes de que la persona lo desee. El criterio debe basarse en la edad, la novedad de la pareja sexual o situación y frecuencia reciente de la actividad. De darse de manera persistente, puede provocar sufrimiento interpersonal en grado muy manifiesto. El otro trastorno al que nos referimos dentro de la clasificación se refiere al de la identidad sexual. Debemos comenzar diciendo que sexo se define con base en el aspecto físico de los órganos genitales externos, el sexo gonadal o fenotipo sexual, fundamentándose en los cromosomas, es decir, el genotipo. Ya puede ser masculino y femenino. A los recién nacidos con padecimientos intersexuales como el hermafroditismo se les asigna un sexo bajo el cual serán creados. El género es el estado individual de varón o mujer, o en algunos casos raros intersexual, incluyendo la experiencia personal e identificación legal y social. ¿Qué es la identidad de género? Es la experiencia privada del rol desempeñado por el género en la conciencia propia y el comportamiento. El rol del género es la manifestación pública de la identidad del género,
que toda persona afirma o realiza, incluyendo su conducta sexual, que indica su estado de varón o de mujer. Es decir, el género no necesariamente se relaciona con el sexo. Hay personas que nacen con sexo por ser genotipo masculino, con una expresión fenotípica masculina, sin embargo, se sienten que son mujeres y de esta manera se comportan a lo largo de su desarrollo. El trastorno de identidad se produce cuando una persona no experimenta una unidad y persistencia de la experiencia personal de la identidad del género y la expresión social del rol desempeñado por éste. Se produce entonces lo que se conoce como una disforia, que es el estado patológico de la insatisfacción o incongruencia subjetiva entre el fenotipo sexual y el rol que desempeña por su género. Se conoce entonces como un trastorno de la imagen corporal. Esto es muy importante y ustedes lo pueden ver en la actualidad, donde hay personas que nacieron con un sexo, sin embargo, en el curso de su crecimiento fueron considerados como o se consideran que pertenecen a otro sexo. En las versiones anteriores del DMS, muchos de estos trastornos fueron considerados definitivamente como trastornos o morbilidades. Sin embargo, a partir de la quinta edición, condiciones, por ejemplo, como el homosexualismo, ya no son considerados como trastornos patológicos. Para terminar, vamos a hablar un poco de las parafilias, que se caracterizan por intensas y repetidas fantasías sexuales e impulsos de cariz sexual que implican a objetos no humanos, sufrimiento o humillación propia, o niños o personas que no consienten y que por lo tanto se consideran desadaptativas, pues dañan la calidad de la vida del individuo y o de las personas que se relacionan con él. Vamos a repasar algunas de las más comunes que son consideradas patológicas. Tenemos el fetichismo, que es una persona que se excita observando y manipulando los objetos inanimados como lo son la ropa interior femenina. Suelen masturbarse mientras tocan la prenda en cuestión y suelen ser hombres heterosexuales de manera más general. Dentro de esta podemos definir al fetichismo transvestista, que consiste en ponerse ropa interior del sexo contrario cuando están solos o cuando realizan el acto con su pareja. El transvestismo consiste en la gratificación sexual por el contacto y el revestimiento con prendas pertenecientes al sexo opuesto. Entonces, esto es lo que es el fetichismo transvestista. Como dijimos, no por regla enteramente general, pero sí la mayoría de los que padecen de este trastorno son hombres. El voyerismo es una conducta caracterizada por la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual con el objeto de conseguir su excitación. La actividad de un voyerista no implica ninguna actividad sexual posterior. También se conoce como la escoptofilia. Es decir, la persona se excita y logra
todas las fases del ciclo de desarrollo de excitación sexual a través de observar el acto sexual en otras personas o observando a personas que se encuentran desnudas. El froterismo consiste en la excitación erótica mediada solamente por el rozamiento del órgano genital u otra parte del cuerpo con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Esto se observa mucho en países donde ahora con la actividad con la aparición de los metros y donde hay una gran densidad de población, se observa donde estos sitios se encuentran llenos de personas y el froterista se acerca a otra persona para conseguir excitación haciendo roces no consentidos por la otra persona. El exhibicionismo, como su palabra lo dice, es la inclinación de un individuo a exponerse en público de forma espontánea y excesiva. El término también se refiere específica y más convencionalmente a la perversión de mostrar los órganos sexuales y los órganos considerados como partes íntimas. Tenemos también el sadomasoquismo, que es la obtención de placer a través de actos de crueldad o dominio. Se dividen en sadismo y en masoquismo. El sadismo es la necesidad de infligir daño a otra persona para excitarse sexualmente. Es decir, el sadista es el que produce el daño a otra persona y con esto logra placer. El masoquismo implica la necesidad de ser humillado, atacado o maltratado para obtener placer sexual. El sadismo se refiere a producir el daño, el masoquismo a recibir el daño. El sadomasoquismo como trastorno y categoría clínica no debe ser confundido con la idea de sadomasoquismo relacionada con ciertos tipos de juegos sexuales basados en el mutuo acuerdo y que no limitan la capacidad de la persona para encontrar placer sexual en otras tendencias. Es decir, dentro de la excitación sexual, las fantasías y los juegos pueden formar parte de la normalidad, ya que esto solamente forma una parte de su rol dentro del ciclo sexual. Las personas pueden encontrar satisfacción sexual con las formas más comunes u otras formas que utilicen dentro de su relación. La zoofilia es una parafilia que consiste en la atracción sexual de un humano hacia otro animal distinto al de su especie. También se conoce como bestialismo. La necrofilia se caracteriza por la atracción sexual y relaciones con los cadáveres. La coprofilia o escatología es una parafilia que consiste en la atracción por oler, saborear, untarse o ver el acto de defecar como un medio de excitación sexual y placer. Esta actividad erótica se puede practicar solitariamente o en pareja. La escatología telefónica se caracteriza por el uso preferente de las llamadas telefónicas obscenas como una forma de obtener excitación sexual. Alfred Kinsey era un biólogo de la Universidad de Indiana que llevó a cabo una serie de entrevistas exhaustivas con voluntarios sobre sus vidas sexuales y publicó sus descubrimientos en 1948 relacionado a los estudios que hizo con los hombres y a las mujeres hacia el año de 1953. Y fue su estudio el primero que se hizo con el objetivo importante sobre la relación que tienen todas estas prácticas sexuales. El tratamiento que se da generalmente
a este tipo de trastornos es el que nosotros conocemos como el tratamiento cognitivo conductual, y que se refiere en ayudar a la persona a modificar sus prácticas o pensamientos, creencias o supuestos, que son las causas de estos trastornos. Es un tipo de, para ahondar un poquito más, podemos decir que es un tipo frecuente de terapia y básicamente es una psicoterapia del habla. Se trabaja con un asesor de salud mental que puede ser un terapeuta, un psicoterapeuta, de forma estructurada, asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. Te ayuda entonces a tomar conciencia de los pensamientos imprecisos o negativos para que puedas visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. Esta puede ser una herramienta muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias para tratar los trastornos de salud, que inclusive también se utiliza para otros trastornos como la depresión, como el trastorno de estrés postraumático o trastornos de alimentación. Lastimosamente, debemos decir que no todas las personas que se benefician de la terapia cognitiva conductual tienen una enfermedad mental. La terapia esta puede ser una herramienta eficaz para ayudar a cualquier persona a aprender cómo manejar mejor las situaciones estresantes de la vida. Con esto damos por terminado la clase de los trastornos sexuales. Definitivamente que hay otros trastornos, pero como les dije, estos son los principales y los que actualmente se consideran realmente como trastornos sexuales. Espero que la clase haya sido de su interés y a partir de ella, pues ustedes puedan investigar un poco más acerca de los mismos. Para finalizar, me gustaría decirles que ya desde la época de Freud se exponía el tema de la homosexualidad como un comportamiento sexual que, si bien es cierto, no era considerado una ventaja, no había o no hay necesidad de avergonzarse. No es una maña ni una degradación y no se puede clasificar como una enfermedad. Lo consideramos como una variación de la función sexual producida por ciertas dificultades que probablemente se dan en el desarrollo sexual. Muchos individuos muy respetados de épocas modernas y antiguas han sido homosexuales. Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia y también crueldad perseguir a la homosexualidad como un crimen. Dentro del muro de actividades les propondremos algún tipo de preguntas para que ustedes expresen su opinión acerca de este tema que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos tiempos. A todos, gracias por su atención.